Para que tengo que subir un video al canal secundario. Otro más. A ver, ¿les gusta? ¿Les gustan los icebergs, ¿Te gustan los icebergs? Ah, lo que pasa es que Detective Abyssal tiene muy buenos icebergs. Pero hay algunos que me dan... Me parece que pueden ser muy void, amigo. Me parece que pueden ser muy void, amigo. Hay unos que creo que pueden ser muy void, amigo, de verdad. Y me dan miedo. Te voy a ser honesto, cabrón. Pon el más void. Es que no sé cuál sería el más void. Ese es el problema. No sabría cuál vendría a ser el más void. Que vos digas, wow, qué void. ¿Entendés? Que vos digas, wow, esto sí es muy void. Esto se pasó de void, ¿entendés? A ver. Hay uno que se llama. Otros que tiene. A ver. Iceberg de desastres en parques de diversiones. Ese está duro. Después, las cosas más perturbadoras captadas en TV en vivo, parte 2. Este está, tiene pinta. Este tiene una pinta. Este ya lo vimos. Después. Uf. Videos grabados antes del desastre. Don Canitro. A ver. Los 6 países más peligrosos del mundo. No, pero pone 6 y lo divide como en 10 partes. Ni en pedo. Ni en pedo voy a ver un video que está dividido como en 10 partes. Y sobre algo así. O sea, eso es medio boludo. Yo sí estoy para un iceberg. ¿Estás para un iceberg tú? ¿Estás para otro iceberg? ¿Estás para otro iceberg? ¿Y si vamos con Only Void? Only Void tiene buenos videos, amigo. Only Void. A ver. Pa, pero tiene algunos que son muy largos, boludo. La concha de la madre. Quiero ir al que tenía... el proyecto Gato Negro. Este es el que hacía videos de como 3 horas. Me encanta. El que hacía video como 3 horas. Me encanta. Proyecto Gato Negro.
Iceberg de Corea del Norte. 3 horas. Su puta madre va a haber un iceberg 3 horas de Corea del Norte. Su puta madre. Su puta madre. Iceberg de la península de Corea. ¿Qué? Brutal debate con Giebel hasta aquí. Bastante bait de tu parte, amigo. Bastante bait de tu parte, amigo. Mal bait. Mal bait, amigo. Mal bait. Mal bait, amigo. Mal bait, amigo. Mal bait, amigo. Muy mal bait, amigo. Yo la verdad creo que tiraste un mal bait, amigo. Para renderizar este video como 2 horas de caballas. Mal bait, amigo. Mal bate. Mal bate. Detective Avisal tiene un video, un iceberg de... ¿Se cayó el internet? Y se me lagueó todo. A ver. El iceberg de Estados Unidos. Los casos más perturbadores de cada estado. Sí, ya vimos que Javi puso en título que hay debate. Que debata con la pared. Nosotros ya dijimos, el viernes con moderador, así de fácil. Pura esencia. Te escuché alguna vez que veías los vídeos de Ramilla de Aventura. ¿No sería una locura reaccionarlo o sería aburrido verlo en stream? Creo que en stream no puede encajar. ¿Qué está pasando acá? Vélez. Este es un iceberg compuesto por los sucesos más inquietantes ocurridos en cada estado de Estados La voz de antes, cabrón. Unidos. Comenzaremos con algunas de las historias más conocidas y poco a poco profundizaremos en algunas de las más horribles que nunca has escuchado. Empecemos por la punta. Nivel 1. Nuevo México, Roswell. Nuevo México. En junio de 1947, el ranchero W. Mac Brazel descubrió extraños escombros esparcidos por su propiedad en Nuevo México, cerca de Roswell. Fragmentos metálicos livianos, madera de balsa y un material similar al papel de aluminio. De inmediato alertó a las autoridades, lo que llevó al personal del campo aéreo del ejército de Roswell a recuperar los restos. El 8 de julio, la Fuerza Aérea anunció la recuperación de un disco volador, lo que desató la especulación mundial sobre lo que realmente significaba. Sin embargo, en solo 24 horas, las mismas autoridades cambiaron su versión, asegurando que se trataba simplemente de un globo meteorológico estrellado, una historia que se mantuvo por décadas. Pero, con el tiempo, surgieron testigos con relatos contradictorios. El mayor retirado Jesse Marcel, quien supervisó la recuperación inicial, insistió en la década de 1970 en que los escombros no eran de este mundo y que el ejército había montado fotos con materiales de globos para ocultar la verdad al público. Otros testigos describieron un sitio de impacto más grande con cuerpos alienígenas, pequeños humanoides sin vello, que supuestamente fueron transportados al Área 51.
Sin embargo, los escépticos descartaron estas afirmaciones como recuerdos confusos y mezclados con experimentos de la Guerra Fría, como el proyecto Mogul, un programa clasificado que utilizaba globos de gran altitud para detectar pruebas nucleares soviéticas. El informe de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de 1997 sobre el incidente afirmó que los supuestos cuerpos alienígenas eran en realidad maniquíes de pruebas de paracaídas lanzados en la década de 1950, aunque aún quedan lagunas en la historia que tal vez nunca se expliquen. Arkansas, los Duggar. En 2008, TLC ¡Pero son 80! ¡Son 80! ¡Son 80 pibes! Pero... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hijos. 17 pendejos. Contá al bebé, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. se lanzó un nuevo reality show, 19 Kids and Counting, que presentó al mundo a los Duggar, una familia de devotos bautistas independientes de Arkansas. El programa retrataba su vida con 19 hijos bajo estrictos 19. principios religiosos basados en el Instituto de Principios Básicos de la Vida. Y fue un éxito. Jim Bob y Michelle Duggar pronto aprovecharon su enorme plataforma para promover causas políticas conservadoras en las que creían, incluyendo campañas contra los derechos LGBTQ+, en Arkansas. Pero detrás de esta imagen cuidadosamente construida, su hijo mayor, Josh, tenía un secreto. Entre 2002 y 2003, había abusado de 5 menores, incluidas 4 de sus hermanas. ¡Josh! ¡Yoshi! ¿Qué? ¿Josh? ¡Josh! 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 No puede ser Josh. Don't do that, Josh. Josh, no. Josh. Que tenían entre 5 y 11 años. Josh, sos tan loco, Josh. Sus padres encubrieron el abuso y lo enviaron a un programa religioso de entrenamiento no autorizado. El caso había llegado a la policía años antes, en 2006, pero la investigación se frustró cuando Jim Bob y Michelle se negaron a cooperar. Cuando prescribieron los delitos, las autoridades finalmente cerraron el caso, permitiéndoles salir impunes. Hasta 2015, la revista In Touch Weekly reveló el informe policial, exponiendo los crímenes de Josh y el encubrimiento de los Duggar, lo que llevó a TLC a cancelar el show, sin querer perder su imperio. Los Duggar intentaron reinventarse con el spin-off Counting On, pero la condena federal de Josh en 2021 por posesión de material de abuso sexual ¡Pero también tenía CP, Josh! por la que actualmente cumple una sentencia de 12 años de prisión. 12 años por violar a 5 niños y tener CP. Acabó con la franquicia por completo, pero los problemas de los Duggar no terminaron ahí. Miembros de la familia, incluida su hija Jill Duggar, denunciaron explotación financiera y manipulación emocional relacionadas con el reality show. Además, documentos internos del IBLP y testimonios de sobrevivientes revelaron patrones de abuso sistémico dentro de la organización que los Duggar promovían. En resumen, estaban rodeados de compañía bastante turbia. Utah, Ted Bundy. Ay. En 1974. Ay, no, Ted, no. Pensar que... ¿Cómo son las minas, no? Ted Bundy cayó preso después de matar a no sé cuántas minas y se cansó de coger en la cárcel, Ted Bundy, ¿eh? Se cansó de coger en la cárcel. Pero tenía minas hasta por gusto para coger. Un patrón comenzó a repetirse en el noroeste del Creo que cogió más cuando cayó preso que antes. Pacífico. Jóvenes mujeres, a menudo estudiantes universitarias con cabello largo y oscuro, desaparecían después de encontrarse con un hombre encantador llamado Ted. Los testigos describían un Volkswagen Beetle y a un sospechoso que fingía estar herido para aprovecharse de la empatía de sus víctimas. Ese hombre era Ted Bundy, ahora reconocido como uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos. Después de mudarse a Utah en 1975, Bundy fue arrestado tras una inspección de tráfico que reveló esposas, cuerdas y una máscara de esquí, todas herramientas relacionadas con secuestros. Dado el alto número de mujeres que desaparecieron tras encontrarse con él, no tenía escapatoria. Pero, aunque fue condenado por secuestro con agravantes, escapó de la custodia en Colorado 2 veces en 1977 y huyó a Florida. Allí, en enero de 1978, irrumpió en una casa de la Hermandad de la Universidad Estatal de Florida, donde golpeó y estranguló a 2 estudiantes y agredió a otras 2.
Horas después, atacó a otra joven, dejándola con discapacidades permanentes. Simplemente no podía detenerse. Su ola de crímenes llegó a su fin semanas después, con el secuestro de Kimberly Leach, una niña de 12 años a la que violó y asesinó. Su arresto final ocurrió en Pensacola cuando la policía lo capturó con un vehículo robado. Y las pruebas forenses confirmaron su culpabilidad en los asesinatos. Hay una película que la protagoniza Zac Efron haciendo de Ted Bundy, que es muy buena. La recomiendo ver. De la sororidad. Para el momento de su ejecución en 1989, había confesado 30 asesinatos, aunque los expertos sospechan que la cifra real superaba los 100. Ohio. Las luces de Oxford. Hace mucho tiempo, en Oxford, Ohio, la hija de un granjero tenía un novio, pero su padre no aprobaba su relación. Le prohibió ir a verlo, pero ella no pudo resistirse. Así que la pareja ideó una señal: parpadear 3 veces una luz para coordinar sus encuentros nocturnos. No, algo malo va a pasar aquí. Aquí va a pasar algo malo. Pero el padre de la chica descubrió lo que estaba ocurriendo y apareció en la reunión inesperadamente. En su pánico por escapar, el novio intentó huir a toda velocidad en su motocicleta, pero chocó contra una cerca de alambre de púas y murió decapitado. Décadas después, se dice que en la intersección de Oxford, Milford y Earhart Roads, las personas pueden encontrarse con el espíritu inquieto de aquel joven. Supuestamente, si alguien estaciona en la intersección y parpadea las luces de su auto 3 veces, puede ver un resplandor distante en forma de orbe que se acerca antes de desvanecerse. ¡Ay, qué miedo! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! Algunos testigos también han descrito otros fenómenos, como gritos tenues, luces rojas flotantes parecidas a reflectores de bicicleta o destellos breves similares a bengalas de vehículos de emergencia. El incidente nunca ha sido confirmado, pero el ritual sigue siendo una tradición local, especialmente entre los estudiantes que quieren ver si el motociclista fantasma aparece. Kansas. Tornados. El 4 de mayo de 2007, un tornado EF5 de 1,7 millas de ancho, con vientos de 205 millas por hora, 330 kilómetros por hora, arrasó con el 95% de Greensburg, Kansas. Fue el primer tornado clasificado como EF5 en la historia, bajo la recién implementada escala mejorada de Fujita. A las 9:45 de la noche, la tormenta impactó la ciudad, destruyendo 1.400 hogares y negocios, causando la muerte de 11 personas y dejando 63 heridos. Ay, qué horrible, amigo. Los sobrevivientes describieron escenas que parecían una explosión de bomba, con vecindarios reducidos a escombros y una infraestructura crítica, como hospitales, gravemente dañada. La devastación fue tan extrema que impulsó a Greensburg a reconstruirse como un modelo de sostenibilidad, con estructuras energéticamente eficientes y una iniciativa comunitaria enfocada en la ecología. Sin embargo, aunque este F5 fue un hito meteorológico, no fue el tornado más letal del estado. Ese título lo ostenta el tornado F5 de Udall en 1955, que mató a 80 personas en solo 3 minutos, sin previo aviso. El EF5 de 2007 les dio a los residentes 26 minutos para evacuar, pero ni siquiera ese tiempo fue suficiente para garantizar su seguridad. Nivel 2. Michigan. Jimmy Hoffa. James Jimmy Hoffa pasó de ser un trabajador de almacén en Detroit a presidente del Sindicato Internacional de Teamsters en 1957, pero rápidamente utilizó su poder con fines indebidos. Mientras No pongan F5, no se cayó el directo, tonto. dirigía el sindicato. No se cayó el directo, hermano. Estoy viendo, no hubo ningún problema de directo. Formó una serie de alianzas con el crimen organizado para enfrentar la oposición corporativa. En pocos años, el fondo de pensiones de los Teamsters se convirtió en una herramienta financiera de $1.500 millones para proyectos de casinos en Las Vegas respaldados por la mafia. Pero todo estaba a punto de desmoronarse. En 1957, Hoffa fue citado ante el Senado por un cargo de soborno, un caso que se intensificó bajo la campaña Atrapen a Hoffa del fiscal general Robert F. Kennedy. Todos querían verlo en prisión, y se estaba quedando sin formas de evitarlo. Finalmente, en 1964 fue condenado por manipulación de jurados y fraude con el fondo de pensiones, cumpliendo 5 años de prisión antes de que el presidente Nixon conmutara su sentencia en 1971. Y luego se esfumó. El 30 de julio de 1975, desapareció en el estacionamiento de un restaurante en Bloomfield Township, Michigan. Había ido allí para reunirse con Anthony Giacalone, un mafioso de Detroit,
y Giacalone. Anthony Provenzano, un jefe criminal de Nueva Jersey. Testigos lo vieron caminando impaciente cerca de su auto, que fue encontrado al día siguiente, abandonado y sin seguro. Ambos Anthonys fueron sospechosos de su presunto asesinato. El FBI siempre ha creído que la mafia ordenó su muerte para evitar su intento de volver a liderar los Teamsters, temiendo que revelara su control sobre los fondos del sindicato. A pesar de décadas de búsquedas, incluyendo una excavación en 2022 en un vertedero de Nueva Jersey, nunca se ha encontrado evidencia física. Hoffa fue declarado legalmente muerto en 1982, pero lo que realmente ocurrió sigue siendo un misterio. Alaska, el pueblo fantasma de Portlock. En 1950, el antiguo asentamiento de conserveras y minería en Portlock, Alaska, estaba perdiendo muchos residentes. El pueblo estaba siendo abandonado. ¿La razón? Décadas de sucesos inquietantes. A principios de 1900, la comunidad era nueva, pero para 1905, un grupo de trabajadores nativos de la conservera huyó temporalmente debido a una amenaza no especificada en los bosques cercanos. Nadie sabe qué vieron, pero los asustó lo suficiente como para querer salir corriendo de allí. En los años 30, los informes volvieron y la situación se volvió aún más escalofriante. En 1931, un leñador El Kumlok. llamado Andrew Kamluk fue encontrado Kumlok. muerto con un golpe fatal en la cabeza, infligido con un equipo demasiado pesado para que un humano lo levantara. Su cuerpo estaba a solo 3 metros de la maquinaria ensangrentada. Mientras tanto, los cazadores que buscaban alces afirmaban haber encontrado huellas humanoides de 18 pulgadas, 45 centímetros, y signos de una violenta lucha en la maleza. Ahora todos estaban convencidos de que una criatura siniestra acechaba en ¡El Yeti, güey! el bosque. La llamaban el Nantinak, una figura similar al Sasquatch. Los años 40 solo aumentaron el terror. Se empezaron a encontrar cuerpos mutilados en lagunas cercanas, incluido un cazador cuyos restos desmembrados mostraban heridas incompatibles con ataques de osos. Un pescador describió haber visto una figura alta y peluda en la playa, que lo observó fijamente antes de desaparecer Yo no puedo ser, yo no soy alto, chavales. en la espesura del bosque. Para 1950, los constantes asesinatos y desapariciones fueron demasiado para los habitantes. Querían irse. Casi todos los residentes se mudaron hacia aldeas cercanas, dejando solo al jefe de correos, quien permaneció hasta que la oficina cerró en 1950. Los registros oficiales dicen que el aislamiento del pueblo respecto a la Ruta 1 de Alaska fue la razón principal del abandono, pero los sobrevivientes sostienen que algo en el bosque los expulsó. Simplemente no saben qué. New Hampshire, Betty y Barney Hill. Betty y Barney Hill, una pareja de Portsmouth, New Hampshire, conducían de regreso a casa después de unas vacaciones en Canadá el 19 de septiembre de 1961. Mientras atravesaban las Montañas Blancas, vieron una luz brillante y errática que seguía su automóvil. Se volvió tan confusa y desconcertante que finalmente se detuvieron para investigar. Fue entonces cuando Barney vio una nave con forma de disco. Según él, distinguió figuras humanoides con uniformes observándolos a través de binoculares. Ese fue motivo suficiente para que entraran en pánico y volvieran corriendo al auto. Cuando llegaron a casa, eran las 5 de la mañana. Pero, considerando la hora en que salieron, el tráfico y otras circunstancias, deberían haber llegado a las 2 de la mañana. De alguna manera, habían perdido 2 horas de tiempo. Luego notaron que el vestido de Betty estaba rasgado. Los zapatos de Barney estaban desgastados y había unos círculos extraños en su auto. Durante el mes siguiente, Betty tuvo sueños vívidos en los que era examinada por seres de piel gris, sueños tan realistas que parecían recuerdos. 2 años después, la pareja se sometió a hipnosis con un psiquiatra, Qué gordo que está ese salchicha, boludo. Es una ballena. donde describieron haber sido llevados a bordo de una nave, separados y sometidos a pruebas médicas que incluían raspados de piel, sondas con agujas y un examen de embarazo. Betty afirmó que los seres le mostraron un mapa estelar, que un astrónomo más tarde interpretó como el sistema Zeta Reticuli. Su caso provocó un aumento del 2500% en los informes de abducciones, y sigue siendo una pieza clave en la historia de los ovnis. Montana, la inundación en Blackfeet. A principios de junio de 1964, un sistema de tormentas chocó con la capa de nieve tardía en las montañas de Montana, provocando inundaciones catastróficas en todo el estado. Las intensas nevadas y Qué temperaturas horrible. más frías de lo habitual impidieron que la nieve se derritiera, saturando el suelo. Luego,
Una tormenta inusual dejó caer hasta 33 centímetros de lluvia sobre la zona, creando una avalancha de agua que sobrepasó las presas de Swift y Two Medicine. Ambas estructuras de tierra que fueron construidas en 1912 colapsaron. Los residentes no recibieron advertencias formales sobre lo que se avecinaba. Las líneas telefónicas fallaron y las alertas de radio llegaron demasiado tarde. A las 10:10 de la mañana, la ruptura de la presa Swift liberó una pared de agua de 12 metros de altura, que arrasó comunidades en la reserva Blackfeet antes de que las personas pudieran reaccionar. Familias enteras fueron arrastradas mientras sus casas se desintegraban. 31 personas murieron, incluyendo 19 de una sola familia. La inundación destruyó más de 260 hogares, arrasó puentes y dejó a los sobrevivientes varados sin suministros durante días, afectando al 20% de Montana. Butch Newbrest, quien tenía 14 años en ese momento, perdió a sus padres y a su hermana pequeña en el desastre. Sus cuerpos nunca fueron recuperados. Ahora, en sus 70 años, Newbrest a menudo cabalga por las orillas de Birch Creek, cerca del antiguo sitio de la presa, escaneando el paisaje erosionado en busca de rastros de su familia. Puta que me parió, hermano. La recalcada concha de mi puta madre, loco. Pensilvania, Centralia. El 27 de mayo de 1962, la próspera comunidad minera de carbón de Centralia, Pensilvania, vivió el peor día de su historia. Durante una limpieza rutinaria de un vertedero, un incendio controlado de basura prendió fuego accidentalmente a una veta de carbón expuesta bajo el sitio. A pesar de los mejores esfuerzos por contenerlo, el incendio se propagó a través de los túneles de minas abandonadas, alimentado por un estimado de 25 millones de toneladas de carbón. Continuaría ardiendo durante años, amenazando la tranquilidad de los 1.500 residentes. Para la década de 1970, el fuego provocó condiciones peligrosas, como hundimientos del suelo, emisiones de gases tóxicos y sumideros. Luego vinieron los problemas de salud. Las pruebas de calidad del aire revelaron niveles peligrosos de monóxido de carbono. Y un estudio de salud de 1986 vinculó los problemas respiratorios, la hipertensión y el estrés crónico de los residentes con el incendio. El fuego nunca se detendría y solo estaba enfermando a todos. El gobierno de Estados Unidos destinó $42 millones en 1983 para reubicar a los residentes. La plata que sería eso. Y la mayoría aceptó compensaciones económicas en 1984. Para 1991, Pensilvania invocó el dominio eminente, condenando propiedades y reduciendo la población de 1,000 a 63 habitantes. Y para 2020, solo quedaban 5 residentes en un pueblo al que prácticamente nadie podía acceder. Hoy en día, calles cubiertas de maleza y asfalto agrietado marcan la ciudad abandonada, con respiraderos de vapor y árboles secos alineados en lo que solían ser los hogares de los antiguos residentes. Eso te hace pija todo el tema de la respiración, ¿no? No podés estar por ahí. Los expertos estiman que el incendio podría arder durante 250 años más, haciendo poco probable que alguien más vuelva a vivir allí. Connecticut, la primera ejecución por brujería. El 26 de mayo de 1647, Alce Young, de Windsor, Connecticut, se convirtió en la primera persona registrada en ser ejecutada por brujería en las colonias americanas. En aquel entonces, un mortal brote de influenza devastó Windsor, cobrando la vida de numerosos niños. ¿Te imaginas? ¿Cuál es la bruja? La negra. Incluidos algunos que vivían cerca de su hogar. Se cree que su estatus como mujer sin hijos varones, es decir, que solo tenía una hija y no un hijo, junto con sus posibles derechos de herencia sobre la propiedad de su esposo, la convirtieron en un blanco fácil. La comunidad local creía que era una bruja culpable de la epidemia y debía ser castigada. La ley de Connecticut de 1642 utilizaba pasajes bíblicos para justificar y ordenar la pena de muerte por brujería, a pesar de la total falta de evidencia. Así que, en aquel fatídico día de mayo, Alce fue ahorcada ante sus vecinos, a pesar de... Imagínate la cantidad de mujeres que quemaron por supuestamente ser brujas, boludo. O sea, hay un... Voy a buscar si hay un número real de brujas de Salem quemadas. Voy a buscar, a ver. Número real. ¿Cuántas brujas quemaron en Salem? 20 personas fueron ejecutadas por brujería. La mayoría mujeres.
¿Cuántas brujas fueron quemadas en la Inquisición? Entre 30.000 y 60.000. ¡Ay, qué miedo! Eso sí es Void. Sus súplicas de misericordia. 3 décadas después, su hija, Alice Young Beamer, ¡Calderilla! Vas a llorar por 60.000 mujeres quemadas. Con la cantidad de gente que muere, vas a llorar por 60.000 mujeres quemadas, en serio. En serio vas a llorar por eso. enfrentó acusaciones de brujería en Springfield, Massachusetts. Su esposo había fallecido, y los lugareños la acusaron de continuar con la supuesta obra de su madre. Alice no fue ejecutada, pero solo porque su hijo logró ganar una demanda por difamación, evitando por poco que se presentaran cargos formales en su contra. Siglos después, el Consejo Municipal de Windsor exoneró unánimemente a Alice Young y a otras personas acusadas de brujería, reconociendo la injusticia de los juicios. Tuvieron que pasar 400 años. Bien. Posteriormente fue perdonada de todos sus supuestos crímenes. A ver el siguiente. Hawái. ¡Hawái! De Hawái yo no me fío nada, cabrón. De Hawái yo no me fío nada. En Hawái deben coger travesti como loco. Esperen que voy a... El matcha ya hizo efecto, chavales. Ya hizo efecto. Nah, ya se cagó. Nah, ya se cagó. El verdadero, nah, ya se cagó de verdad. Nah, ya se cagó de verdad. El verdadero, nah, ya se cagó. Nah, ya se cagó. Espérame, cabrón. Volcanes. Me cago, me eché, chaval. En noviembre de 1790, Lo que cagué. el volcán Kilauea de Hawái, uno de los más activos del mundo, desató una violenta erupción explosiva que generó oleadas piroclásticas, mezclas calientes y de rápido movimiento de gas y escombros volcánicos que causaron la muerte de entre 400 y 800 personas. Las víctimas fueron en su mayoría guerreros hawaianos y sus familias, que quedaron atrapados en la zona del cráter. En 1919, se descubrieron sus huellas, preservadas en ceniza cerca de la cumbre. Hasta el día de hoy, sigue siendo el evento volcánico con más muertes en la historia de Estados Unidos. Pero Kilauea no se detuvo ahí. Durante los siglos XIX y XX, sus erupciones cambiaron a flujos de lava, pero, aún así, cobraron vidas. En 1924, una explosión arrojó rocas de hasta 14 toneladas, matando a una persona. La erupción de 1990 arrasó con 100 hogares, una iglesia y una histórica playa de arena negra. La erupción de 2018 destruyó 716 casas, el lago de agua dulce más grande de Hawái, y remodeló comunidades costeras en la zona. El volcán nunca ha estado inactivo, y aunque no ha vuelto a ser tan violento como aquel día de noviembre de 1790, los habitantes están convencidos de que es solo cuestión de tiempo. California, el asesino del Zodiaco, el 20 de diciembre de 1968. Qué buena la peli del asesino de Zodiac. La peli Zodiac es un puto peliculón, amigo. Es una puta locura de peliculaza, amigo. Los adolescentes Betty Lou Jensen y David Faraday estaban en un mirador para parejas en el norte de California, cuando un hombre extraño se les acercó y les disparó, matándolos dentro de su automóvil. Solo 7 meses después, Darlene Ferrin fue asesinada de manera similar, mientras que Michael Mayo sobrevivió a múltiples disparos en otro ataque. La policía ya tenía dificultades para encontrar sentido al caso, pero entonces el asesino se comunicó con ellos, llamando a la policía para asumir la responsabilidad y presentándose como el asesino del Zodiaco. El criminal continuó su ola de violencia durante el siguiente año, con los sobrevivientes recordando un único detalle. Llevaba una capucha marcada con su característico símbolo de círculo cruzado. Investigadores 50 minutos se acaba, chavales. y periodistas trabajaban juntos para resolver el misterio, pero el asesino los provocaba, enviando cifrados enigmáticos y pequeñas pistas. Las cartas afirmaban la autoría de 37 asesinatos, aunque solo se han confirmado 7 víctimas, entre Fue un fallecidos placer, chavales, fue un placer. y sobrevivientes. Ah, qué dolor en Durante culo, décadas, amigo. el FBI y la policía han intentado resolver el caso, pero no han logrado encontrar pruebas concluyentes. El caso sigue abierto hasta el día de hoy, con varios de los cifrados aún sin resolver. Carolina del Norte, Barba Negra.
El 22 de noviembre Kurohige. One Piece. de 1718, el teniente de la Real Marina Británica Robert Maynard finalmente estaba listo para emboscar al pirata Edward Teach, conocido como Barba Negra, en ¡Ticha! las aguas cercanas a la isla de Ocracoke, en Carolina del Norte. One Piece lo planeó. Los dos barcos de Maynard, el Jane y el Ranger, acorralaron la nave de Barba Negra, la Queen Anne's Revenge, al amanecer. Pero este pirata no era alguien que se rindiera sin luchar. Al darse cuenta de la emboscada, abrió fuego de inmediato con una andanada de cañonazos, encallando al Ranger en un banco de arena y dejándolo fuera de combate. Maynard avanzó con el Jane, ocultando a la mayoría de sus 35 hombres bajo cubierta, con la esperanza de tenderle una trampa al pirata más temido del mar abierto. Cuando las embarcaciones se acercaron, Barba Negra lanzó granadas sobre el Jane y abordó el barco con 14 piratas, exactamente como Maynard había planeado. En ese momento, la tripulación oculta emergió del interior de la nave, iniciando un feroz combate cuerpo a cuerpo. Durante 6 minutos, Barba Negra recibió 5 disparos y más de 20 heridas de espada antes de morir. El ¿Aguantó tanto? pirata más intimidante había caído. Maynard decapitó a Barba Negra y colgó su cabeza del bauprés del Jane como prueba de su victoria. ¿Así va a terminar One Piece? Posteriormente, la macabra recompensa fue exhibida en un poste en la entrada del río Hampton durante años, como advertencia para otros piratas. Su cuerpo decapitado fue arrojado al mar y, según la leyenda, dio 7 vueltas alrededor del barco antes de hundirse. Hoy en día se dice que aún se siguen encontrando restos del hundimiento del Queen Anne's Revenge. Nueva York, la casa del horror de Amityville. ¿Esto no es lo de los Warren? El 13 de noviembre de 1974, Ronald DeFeo Jr. disparó y asesinó a sus padres, 2 hermanos y 2 hermanas en su casa de Amityville, Nueva York, en el 112 de Ocean Avenue. Las víctimas fueron encontradas boca abajo en sus camas, cada una con impactos de bala de un rifle calibre .35 entre las 3 y las 3:30 de la mañana. Cuando la policía lo interrogó, DeFeo afirmó inicialmente que un sicario de la mafia había cometido los asesinatos, pero en menos de un día cambió su historia y confesó: "Una vez que empecé, simplemente no pude detenerme". En 1975, fue condenado por 6 cargos de asesinato en segundo grado y sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua. Tranqui. 13 meses después de los crímenes, George y Kathy Lutz compraron la casa por $80,000, pero pronto se arrepintieron. Comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables, como despertarse a las 3:15 de la mañana, la hora de los asesinatos de los DeFeo. ¿Qué? Ver moho verde filtrarse por las paredes, objetos levitantes y la presencia de una entidad con forma de cerdo a la que su hija llamó Jody. La familia llamó a un sacerdote para bendecir la casa, pero este supuestamente escuchó una voz que le ordenó marcharse. Los Lutz solo vivieron en la casa durante 28 días antes. Miren, el fan de Javi Oliveira más normal. Ya no más sub, por favor. Vean que no quiere debatir con The Baker of Seville, algo que su comunidad quiere. Ya le sacó suficiente dinero. A ver, no fan de Javi Oliveira. A ver, te explico cómo funciona esto para que entiendas. Porque yo sé que vos estás viendo al otro y te voy a tirar un comentario que no me gusta decirlo, pero lo voy a decir. El perro termina aprendiendo las mañas del amo. Y Javi Oliveira está queriendo copiar el Dallas truco de: esta fecha no, quiero hacerlo ahora. No. Yo lo hago el viernes. Preparo un cartel, doy hype y tengo mucho más espectadores de los que tendría ahora. ¿Por qué? Porque quiero dinero. ¿Entendiste? Así es fácil. No es tan difícil. Es un poquito, es usar la neurona. Que Javi Oliveira te vea como estúpido es porque lo sos. Pero las personas que tienen 2 neuronas saben cómo funciona aquí el internet. Y si vos querés darle a la gente algo hypeado, tenés que dar hype. ¿Está? Es muy feo que el perro termine aprendiendo los trucos del amo. Porque es igual lo que le hizo Javi Oliveira, Dallas a Ricky Edit. Así que, si él quiere, y si no le sirve el viernes, lo hacemos el fin de semana que viene. ¿Por qué digo un fin de semana?
Porque los fines de semana son los días que hay más gente. Principalmente viernes y sábado. Él me dice, no, en mi caso no es así. Bueno, en el mío sí. Porque mi público no son señoras de 60 años jubiladas que no tienen nada que hacer. Normalmente trabajan o estudian. Así que les viene bien el viernes de noche o el sábado de noche. Yo esos 2 días que vos quieras, yo estoy. No tengo problema. ¿Ya o nunca, Yurrita? De contar su historia en el libro The Amityville Horror, que luego inspiró películas y documentales. No se sabe con certeza si su relato fue real, pero la casa sigue atrayendo la curiosidad de los buscadores de lo paranormal. Y si tienes curiosidad por ver más icebergs perturbadores como este, solo dale like y suscríbete y lo haremos posible. Nivel 3. Luisiana, Ronald Dominique. Entre 1997 y Tiene una cara de loco este. 2006. Pero amigo, ¿no tiene los ojos muy chiquitos en comparación con la cabeza? Ronald Joseph Dominique, Tiene como los ojos, la nariz y la boca muy chiquitos, amigo. también conocido como el estrangulador del Bayou. Según Javi, coordinar una fecha cagoneta, güey. Asesinó al menos a 23 hombres y niños en Luisiana. Ronald se hacía pasar por camionero, buscando víctimas vulnerables, afroamericanos, personas sin hogar o aquellos involucrados en drogas. Les ofrecía dinero, drogas o sexo grupal. Luego los atraía a casas rodantes o áreas remotas, donde los ataba, violaba y estrangulaba con objetos como cinturones de seguridad o cables de extensión. Con el tiempo sus crímenes aumentaron y los cuerpos fueron encontrados en campos de caña de azúcar, debajo de autopistas y en canales. Las autoridades encontraron semen en las víctimas, pero el proceso de pruebas de ADN estuvo tan lleno de demoras que se hizo cada vez más difícil vincular los crímenes a una sola persona. Aunque, en 2006, uno de los sobrevivientes de Ronald, Ricky Wallace, reportó el intento fallido de su agresor de atarlo durante un trato de drogas. Efectivamente, los investigadores pudieron hacer coincidir el ADN de una víctima de 2004 con el de Ronald, lo que condujo a su arresto. Durante el interrogatorio, confesó 23 asesinatos, pero afirmó que solo actuó en defensa propia contra violadores, mientras detallaba sus métodos de violación. Describió cómo arrojaba los cuerpos en parroquias rurales y no mostró remordimiento, incluso presumiendo de sus crímenes. Su historia no tenía sentido, y claramente disfrutaba de lo que había hecho. Finalmente fue hallado culpable y obtuvo múltiples sentencias de cadena perpetua. North Dakota, San Haven Sanatorium. En 1900... Hijos de puta. Pero mirá ese lugar, boludo. Tiene una pinta de que ahí te cogen el ano, amigo. Ahí te cogen el ano. se estableció el San Haven Sanatorium en Dunseith, Dakota del Norte, para ayudar a tratar a pacientes con tuberculosis mediante descanso, aire fresco y terapias basadas en dietas. Pero en la década de 1940, los antibióticos redujeron los casos de tuberculosis, haciendo que la instalación fuera prácticamente inútil. Así que el sanatorio cambió su enfoque, destinándose al tratamiento de personas con discapacidades del desarrollo y enfermedades mentales provenientes de instituciones sobrepobladas. Recibieron muchos más pacientes de los que habían tenido nunca, pero a medida que la población de pacientes aumentó, las condiciones empeoraron rápidamente. Las habitaciones ahora albergaban hasta el triple de su capacidad debido a la severa sobrepoblación. Los residentes se vieron obligados a soportar dormitorios ruidosos, con 4 horas para el por 2. baldosas, No van a sin llegar. nada que los entretuviera o llenara su tiempo, lo que llevó a muchos a autolesionarse, golpeándose la cabeza contra la pared. Pero el personal también era gravemente insuficiente, obligado a priorizar las tareas de limpieza en lugar de ocuparse de los pacientes. Las alegaciones de abuso y mala gestión comenzaron a aumentar rápidamente. Ex empleados negaron el maltrato, pero los documentos judiciales citaban incidentes de violencia entre residentes y ocasionales malas conductas del personal. Y cuando vieron el estado de los enfermos allí, no hubo forma de negarlo. Una orden federal de 1985 forzó el cierre de San Haven. ¡Cesao!
Hero to strength doesn't make a hero. En 1987, nunca fue reabierto ni restaurado. Kentucky. Lluvia de carne en Kentucky. Estoy comiendo. El 3 de marzo de 1876, el condado de Bath, Kentucky, experimentó una de las anomalías meteorológicas más desconcertantes de la historia. Una lluvia de carne. Aproximadamente a las 11 de la mañana, Mary Crouch, esposa de un agricultor, estaba haciendo mandados cuando notó trozos extraños y siniestros de carne, que iban desde copos hasta cuadrados de 10 centímetros. A ver. Sean honestos. Gracias, Sao, por esta sub. Muchísimas gracias, amigo. Si tú estás viendo que llueve carne, prende la parrilla. Yo... No pasa nada, Sao. Yo pongo una fuente, meto para adentro, prendo parrillita, vuelta y vuelta y salimos. Que caían del cielo despejado. Cuando lo reportó, las autoridades pensaron que estaba loca, pero luego, cada vez más testigos se presentaron para respaldar su historia. Describieron la sustancia como algo que parecía carne de res, venado o cordero, con una textura cartilaginosa y un olor metálico. Se tomaron muestras y se enviaron a laboratorios, con los análisis iniciales sugiriendo que se trataba de bacterias Nostoc, pero los exámenes microscópicos posteriores identificaron tejido pulmonar, músculo y cartílago, sugiriendo que la carne probablemente provenía de un caballo o de un bebé humano. Cuando dos ¿Qué? 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 Los locales probaron la carne, la compararon con cordero o venado, lo que hizo aún más complicado tratar de entender lo que había sucedido. No hay una comprensión real de lo que ocurrió aquí, incluso hoy en día. Algunos han afirmado que el evento fue un acto de intervención divina. Otros piensan que se trató de algún problema atmosférico, buitres regurgitando carne en pleno vuelo, o incluso simplemente una gran mentira. Pero no hay pruebas de ninguna de estas sugerencias, Era Gold Ship. lo que convierte este incidente en algo muy, muy raro. Nueva Jersey, el vigilante. The Watcher. Ya tenemos a The Butcher y ahora The Watcher. En junio de 2014, Derek y Maria Brodus compraron una casa de $1.3 millones en el 657 Boulevard. ¿Para vos esta casa vale 1.3 millones de dólares? ¿Esta casa vale 1.3 millones de dólares? En Westfield, Nueva Jersey. Pero antes de mudarse, recibieron una carta anónima dirigida a el... Yo por esta pago $400.000 y vemos. $400.000 y estoy bien. Y te digo, bien, buena casa. nuevo propietario, de alguien que se identificaba como el vigilante. Una persona no identificada con lazos generacionales con la casa, que decía que su trabajo era observar y esperar por el segundo regreso de la casa. La carta mencionaba la historia de 110 años de la propiedad, amenazando a sus 3 hijos como sangre joven y criticando las renovaciones en una casa que había atravesado generaciones. Sangre joven. La familia pensó que era raro, pero lo descartaron como una broma extraña. Sin embargo, las cartas siguieron llegando y se volvieron cada vez más intensas. El escritor cometía errores al escribir el apellido de la familia, pero detallaba un conocimiento profundo de sus movimientos y advertía sobre secretos ocultos dentro de las paredes de la casa que habían sido guardados por generaciones. La pareja entregó las cartas a la policía, que les aconsejó mantenerlo en secreto mientras investigaban a los vecinos como sospechosos. Sin embargo, esto no era algo nuevo. Los dueños anteriores, John y Andrea Woods, también recibieron una carta similar antes de vender la casa, pero ellos también lo descartaron como una broma. La evidencia de ADN en la saliva del sobre identificó que una mujer estuvo involucrada, pero todos los sospechosos más probables fueron descartados rápidamente. Las cartas asustaron tanto a la familia que nunca llegaron a ocupar la casa que compraron, eligiendo rentarla antes de venderla con una pérdida de $400.000. Para los nuevos dueños que compraron la casa, ya no hubo más cartas, pero el caso sigue sin resolverse. Los dueños
con teorías que van desde compradores celosos hasta los propios Brodos. Alabama. Thomas Wisenhunt. En 1963, Lexi Haynes, de 72 años, fue asesinada en Alabama. Le disparó un hombre desconocido. Su crimen fue un completo misterio para las autoridades, que no pudieron encontrar a nadie con un motivo creíble para matarla, porque, en realidad, el asesino no tenía motivo. Thomas Warren Wisenhunt era simplemente un psicópata. Inicialmente sus asesinatos eran similares a este. Mataba mujeres y se iba. Pero a medida que sus hábitos de asesino en serie se desarrollaron, sus crímenes se volvieron más brutales, llevándolo a mutilar a las mujeres después de la muerte y mira qué bien. crear elaboradas coberturas. Mira. Sus asesinatos continuaron en Alabama hasta 1976. En abril de aquel año, Wisenhunt secuestró a Cheryl Lynn Payton, una empleada de tienda de 23 años. La transportó a una cabaña abandonada en el condado de Mobile donde la mató y dejó la escena del crimen. Pero regresó al día siguiente para desfigurar su cadáver como solía hacer. Sin embargo, se había vuelto tan cómodo y confiado que sus asesinatos se volvían cada vez más desordenados. Su constante regreso a los cuerpos para mutilarlos después de la muerte llevó a testigos a verlo, incluyendo a oficiales de policía. Wisenhunt confesó 4 asesinatos durante el interrogatorio, aunque solo fue juzgado por uno. A pesar de las apelaciones de condena y sentencias anuladas, fue ejecutado por inyección letal en 2010 después de 32 años en el corredor de la muerte de Alabama. Vermont. El Triángulo de Bennington. El Triángulo de Bennington, una región en el suroeste de Vermont, no es extremadamente conocida, pero es uno de los lugares más notorios del estado, famoso por un cúmulo de desapariciones inexplicables entre 1945 y 1950. En noviembre de 1945, Midi Rivers, un guía de caza de 74 años que estaba muy familiarizado con el terreno, desapareció cerca de Bigford Hollow. Mientras guiaba a un grupo, las autoridades y los locales se unieron para buscarlo, pero solo se recuperó su pañuelo. Solo un año después, Paula Weldon, una estudiante de 18 años, desapareció mientras caminaba por el Long Trail. Los testigos la vieron por última vez con una chaqueta roja cerca de la Ruta 9, pero ni su cuerpo ni sus pertenencias. Ay, siguen viniendo los bobitos estos. Manolito se llama. Manuelo se llama, Manuelo. Fueron encontrados, a pesar de una recompensa de $5,000 y la participación del FBI. Para este punto, los residentes comenzaron a sentirse inquietos, sin saber si había un asesino suelto o algo menos humano en la naturaleza. Pero luego, Javi te dijo comunista, lo soy. 3 años después, James Tedford, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, No traen más la comida acá, en esta casa. desapareció de un ¡La digestión! autobús en movimiento camino a Bennington. Los pasajeros lo vieron allí. Sin embargo, de alguna manera, desapareció entre las paradas, dejando atrás solo su equipaje y boleto. Todos lo vieron subir. Nadie lo vio bajar. Durante siglos, las leyendas nativas americanas advirtieron sobre la naturaleza maldita de la región, citando vientos erráticos y sumideros que a menudo veían a personas desaparecer sin explicación. Hasta el día de hoy, ninguna explicación práctica ha logrado justificar todos estos incidentes. Oklahoma, ciudad fantasma tóxica. Pitcher, Oklahoma, surgió en 1913 como una ciudad en auge gracias a la minería de plomo y zinc, un lugar destacado que vio su población explotar a más de 14,000 habitantes para 1926. En su apogeo, la ciudad suministraba la mitad de los metales para la munición de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, con 10 millones de libras de mineral procesadas cada día. Pero en la década de 1970, las minas abandonadas dejaron atrás 178 millones de toneladas de pilas de chat tóxicas, residuos cargados de plomo y aguas. Che, igual está floja la comunidad del muchacho este, ¿eh? No son tan activos. Subterránea contaminada por ácido, que convirtió al cercano Tar Creek en un color rojo óxido. Para 1994, las pruebas federales revelaron niveles catastróficos de contaminación. El 35% de los niños de Pitcher mostraron niveles peligrosos de plomo, vinculados a trastornos del desarrollo y graves problemas de salud. El viento se llevaba el polvo tóxico y propagaba concentraciones de plomo en el aire de 2 a 5 veces más altas que en las ciudades cercanas. A pesar de que la Agencia de Protección Ambiental ofreció pagar el traslado ¿Sabían que en Oklahoma se cogen entre primos? ¿Cómo lo sé? Pues lo sé. de los residentes,
Aproximadamente 500 personas permanecieron allí en 2008 y estaban a punto de recibir un choque muy doloroso. El 10 de mayo de 2008, un tornado F4 con vientos de 175 millas por hora atravesó la ciudad, aplastando 160 casas y matando a 6 personas. La tormenta colapsó las minas, lo que provocó evacuaciones de emergencia y aceleró las compras federales a medida que la toxicidad se volvía aún más pronunciada. Para septiembre de 2009, el estatus municipal de Pitcher se disolvió, quedando la torre de agua entre lotes cubiertos de maleza y pilas de chat inestables. Hoy ¿No era Alabama? ¿En Alabama en también? día nadie vive en Pitcher. Es una verdadera ciudad fantasma. No, Pitcher. Maine, el Nottingham Galley. El 11 de diciembre de 1710, el barco mercante británico Nottingham Barquito. Galley naufragó en Boone Island, una roca árida a 6 millas de York, Maine, durante una tormenta. Los 14 miembros de la tripulación sobrevivieron al impacto inicial, pero ahora enfrentaban temperaturas bajo cero, sin refugio y con muy poca comida recuperada. No tenían Miren, yo les voy a explicar algo. Nosotros estamos saliendo ganando con esto y les voy a explicar por qué. Nosotros ya pusimos una fecha o fecha que se puede cambiar siempre y cuando sea fin de semana si tenemos más gente. Si él no acepta, él está quedando mal con todo el mundo y todo el mundo, salvo su comunidad que cada vez es más chica, le está diciendo, estás quedando mal. Él te puso una fecha y vos no querés aceptar. Sus berrinches de niño lo hacen quedar como un bobo. Pero además, nos da contenido para reírnos de él mientras tanto. Y demostrar que el estigma de perro de Dallas, que él tanto se quiere sacar, simplemente lo está aceptando al actuar de la misma forma que actúa Dallas. Nosotros no perdemos nada y él está quedando como el caniche del otro, del diabético psicótico del otro. We are winning, man. más que queso empapado en agua de su carga. Durante 24 días estuvieron varados allí, obligados a agruparse bajo una tienda de lona mientras la congelación El churra anda picado porque un random le hizo ratio en Twitter. ¿Me estás jodiendo? ¿Tanto? ¿Tanto? ¿Anda picado de verdad? Le hizo ratio un random de verdad. y el hambre comenzaban a hacer efecto. Hijo de su puta madre. El cocinero del barco murió en pocos días, y el carpintero perdió la vida poco después, sin fuego para cocinar ni calentarse. El capitán John Dean, un ex carnicero, tomó medidas extremas para ayudar a la Miren. Pone esto, mirá. Pone XD por un coso de Give el peruano. Y este le pone Anticuca, basado. Te propuso debatir, le dijiste que no. Apareces en un momento random en su directo diciendo hagamos el debate ahora. Es ya o nunca. Te hice hacerlo el viernes y empiezas a decir cagoneta y encima venís a Twitter a decir que se fue al pueblo. No das más de mongólico. Javier le responde de tanto sobrepensar las cosas, no sabía qué responder. Y mirá lo que le pone. De tanto justificar a Ardala. Le hizo... ¡Te hizo ratio random! Va duro. tripulación. Va durito. Despellejó el cuerpo del carpintero muerto, eliminando las características identificativas antes de repartir la carne cruda entre los demás miembros de Regresó Canguralpan. No estaba muerto. la tripulación, sabiendo ahora que solo era cuestión de tiempo antes de que también fueran asesinados y comidos. Los marineros trabajaron más duro para escapar con balsas improvisadas, pero fracasaron. 2 voluntarios se ahogaron y sus cuerpos fueron encontrados más tarde en la orilla. Los lugareños descubrieron los cadáveres y se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. El 4 de enero de La puta madre que lo parió. 1711, un equipo de rescate liderado por el pescador John Stover llegó a la isla, encontrando a 7 sobrevivientes demacrados, descritos como piel y hueso, con ojos salvajes y perdidos. Al final, 10 hombres sobrevivieron, pero los miembros de la tripulación comenzaron a sospechar, convencidos de que el capitán había naufragado intencionalmente el barco para reclamar el pago del seguro
y luego había recurrido a matar y comer a la tripulación por desesperación y mal juicio. ¿Qué? Nadie sabe si el capitán realmente tenía la intención de hacer eso, pero hoy en día, los restos del Nottingham Galley siguen en Boone Island. Minnesota. El asesino de la carita feliz. Ay, no. En 2002, el estudiante de la Universidad ¡Ay, no! de Minnesota, Chris Jenkins, desapareció después de una fiesta de Halloween. Su cuerpo fue encontrado 4 meses después en el río Mississippi, inicialmente considerado una muerte accidental por ahogamiento. Pero los detectives retirados de la policía de Nueva York, Kevin Gannon y Anthony Duarte, no estuvieron de acuerdo. Habían estado investigando casos similares desde 1997 e identificaron algunas grandes inconsistencias. Las manos de Jenkins estaban dobladas de manera antinatural y se encontró un grafiti de una carita feliz en la escena del crimen. Para 2008, Gannon y Duarte afirmaron que más de 40 ahogamientos de hombres blancos, atléticos y de la edad universitaria en 11 estados del Medio Oeste, incluido Chris Jenkins, estaban vinculados. Señalaron símbolos recurrentes de caritas felices cerca de los lugares de recuperación, sugiriendo que un grupo coordinado estaba atacando a las víctimas después de noches de alcohol. Esa teoría recibió mucha atención nacional a través de sus giras mediáticas, con ambos detectives afirmando que las iniciaciones de pandillas o los celos podrían ser posibles motivos. Sin embargo, las autoridades los desestimaron. Incluso el FBI no encontró evidencia de asesinatos en serie. A pesar de esto, las familias de las víctimas, como la de Jenkins, presionaron a los funcionarios de Minnesota para reclasificar su muerte como un homicidio en 2006. En 2019, el profesor de la Universidad Estatal de St. Cloud, Lee Gilbertson, revivió el interés en la teoría, alegando que el envenenamiento y los ahogamientos organizados eran comunes en estos casos. Hasta el día de hoy, nadie sabe si el asesino de la carita feliz existe, o si todo es solo una conveniente coincidencia. Rhode Island. Vampiros. Vampiros. Estos te chupan la verga. Entre 1883 y 1892, una mujer de 18 años de Rhode Island llamada Mercy Brown se vio atrapada en medio de un brote de tuberculosis en su comunidad local. Mercy tuvo que ver cómo la tuberculosis reclamaba la vida de su madre, Mary, su hermana Mary Olive, y finalmente, la de Mercy misma. Meses después de su entierro, su hermano, Edwin, también enfermó. Pero en ese momento, los lugareños no tenían nuestra comprensión actual de cómo funcionaba la tuberculosis. La creencia de la época era que la enfermedad era causada en gran parte por fuerzas sobrenaturales. Por lo tanto, los lugareños exigieron que los muertos de la familia Brown fueran desenterrados para identificar al vampiro que estaba drenando la salud de Edwin. El 17 de marzo de 1892, los aldeanos exhumaron 3 cuerpos, pero mientras que la madre y la hermana de Mercy mostraron la descomposición esperada, el cuerpo de Mercy, que había sido enterrada durante el invierno solo unos meses antes, parecía inusualmente preservado, con sangre en su corazón y el cabello aparentemente crecido después de morir. Estos signos, que ahora entendemos como efectos naturales del frío y los cambios en los tejidos relacionados con la tuberculosis, convencieron al grupo de que ella era una de los no muertos. Le removieron el corazón y el hígado, los quemaron en una roca cercana y le dieron las cenizas a Edwin en un tónico medicinal, quien murió 2 meses después por la enfermedad, pero los lugareños continuaron con este ritual por el resto de sus vidas. Mississippi. Caso de Curtis Flowers. El 16 de julio de 1996, un empleado retirado llegó a Tardy Furniture en Winona, Mississippi, para encontrar los cuerpos sin vida de 4 empleados, asesinados a balazos estilo ejecución en la sala de exhibición de la tienda. Los investigadores rápidamente encontraron 5 casquillos de bala de calibre .380 y balas que coincidían con un arma robada del auto del tío de Curtis Flowers esa misma mañana. Curtis Flowers era un hombre negro de 26 años que había trabajado brevemente en... No me había dado cuenta, amigo. No me había dado cuenta, ¿puedes creer? No me había dado cuenta, brother. Brother, no... Si no me decías... Tardy Furniture, 13 días antes, lo que lo convirtió en el único... No banen a la chavalería, déjenlos. Así nos dan dinero. Déjenlos. Sospechoso. Los investigadores creyeron que él había cometido los asesinatos como venganza por su despido, aunque los empleados de la compañía afirmaron que nunca fue despedido. Así que las autoridades llegaron a la conclusión de que había cometido el crimen por impulso. Encontraron residuos de pólvora en las manos de Flowers, que él dijo que era el resultado de manipular fuegos artificiales, y una huella de zapato que coincidía. Sin embargo, a pesar de toda esta supuesta evidencia, no se encontró un arma del crimen,
ni ADN ni huellas dactilares que lo vincularan con la escena. Y la huella de zapato fue disputada por quienes trabajaban en la compañía. Flowers enfrentó 6 juicios entre 1997 y 2010, todos procesados por Doug Evans. 4 condenas, que resultaron en sentencias de muerte, ¿Qué? fueron anuladas por mala conducta de Doug Evans, incluida su evidente exclusión de jurados de color. 2 juicios terminaron con jurados divididos. Y la condena del 6º juicio en 2010 fue anulada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2019, citando sesgo racial en la selección del jurado. En septiembre de 2020, el fiscal general de Mississippi desestimó todos los cargos, citando testigos no confiables, sospechosos alternativos no revelados y pruebas insuficientes. Flowers, quien siempre mantuvo su inocencia, fue liberado después de casi 23 años de encarcelamiento. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse. Qué hijo de puta, amigo. Nivel 4. Oregon. La familia Cowden. El 1 de septiembre de 1974. Ah, hay una familia feliz. Richard Qué Cowden, lindo. su esposa Belinda y sus hijos David y Melissa Ah. desaparecieron durante un viaje de camping cerca de Carberry Creek, Oregon. La familia había hecho una parada no planeada en el campamento del Bosque Nacional Rogue River, después de que la camioneta de Richard se descompusiera. Las cámaras de seguridad capturaron su última aparición confirmada, cuando Richard y David compraron leche en la tienda Copper General Store alrededor de las 9 de la mañana. Pero cuando la familia no llegó a la cena en la casa de la madre de Belinda, ella fue a buscarlos. ¿Qué es esto? ¿Vendría a ser un...? Come. Tu calle come. ¿Yo como? Tu calle come. ¿No hay salchicha o algo? ¿Qué es así? Mm. Me meto para adentro. Corre que no encuentro. ¡Oh! Es como una especie de onigiri raro. Y encontró su campamento abandonado, el bolso de Belinda, la billetera de Richard, con dinero en efectivo. Las llaves de su camioneta y otros objetos personales estaban intactos. Durante los siguientes 7 meses, se realizó una gran búsqueda con la participación de la Policía Estatal de Oregon, unidades de la Guardia Nacional y cientos de voluntarios, persiguiendo cada pista, pero no encontraron nada. Luego, el 12 de abril de 1975, unos excursionistas encontraron el Sobre que era sushi, pero no sé enroscar sushi, me quedo como todo apretado. cuerpo descompuesto de Richard atado a un árbol a aproximadamente 7 millas del campamento. Poco después, Belinda, David y Melissa fueron descubiertos en una cueva cercana, ocultos tras unas rocas. Belinda y David habían muerto por heridas de bala calibre .22, mientras que Melissa sufrió un traumatismo contundente fatal. La causa de la muerte de Richard no se determinó debido a la descomposición de su cadáver. Las autoridades se centraron en Dwayne Lee Little, un asesino con libertad condicional que frecuentaba la zona y era el único sospechoso. Sin embargo, a pesar de la evidencia circunstancial, incluyendo testimonios de testigos sobre su presencia y un componente de rifle Marlon calibre .22 encontrado en su casa, no se presentaron cargos. El caso sigue sin resolverse, sin que se haya recuperado el arma del crimen y con cronologías contradictorias sobre la accesibilidad de la cueva durante las búsquedas iniciales. ¿Cómo sucedió todo esto? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Nunca lo sabremos. West Virginia. Minas de carbón. A finales del siglo XIX, la industria del carbón de Virginia Occidental estaba en auge. Los ferrocarriles como Chesapeake y Ohio y Norfolk y Western conectaban campos de carbón remotos con mercados nacionales, trayendo una gran cantidad de dinero. Para 1917, la producción explotó, empleando a más de 90,000 mineros, muchos de ellos inmigrantes y trabajadores de color. Pero la seguridad era secundaria, en parte porque costaba dinero mantener a las personas seguras. Esto significaba que las minas de Virginia Occidental tenían las tasas de mortalidad más altas del país, con los mineros de la Primera Guerra Mundial enfrentando probabilidades más mortales que los soldados en el frente en Europa. Y esto fue antes del desastre. La explosión de Monongah de 1907 Claro, hoy estamos muy Void. mató a 362 mineros, convirtiéndose en la tragedia minera más mortal de la historia de Estados Unidos, seguida por la explosión de Eccles en 1914, que mató a 174, y el desastre de Benwood en 1924, que causó otras 119 muertes. Los desastres continuos fueron en su mayoría alimentados por gas metano y polvo de carbón, y se vieron agravados por una ventilación deficiente y violaciones de seguridad. En 1968, el gobierno estadounidense finalmente decidió hacer reformas de seguridad reales, que no sirvieron de nada,
gracias a la negligencia corporativa. Pero todos estos desastres dejaron espíritus persistentes. Los mineros reportaron haber visto figuras sombrías corriendo por los túneles antes de que se produjeran fallas en el equipo. Otros describían un fantasma decapitado llamado Big John, que rondaba la mina federal No. 1 de Grand Town. Se decía que era un inmigrante ruso que podía predecir los colapsos. En la década de 1940, una misteriosa luz de linterna vista cerca de Mount Cole presagiaba una explosión fatal, consolidando la creencia local de que Big John estaba en la ciudad, tratando de salvar a los lugareños. Idaho. Thomas Creech. En noviembre de 1974, Thomas Creech hacía autostop por Idaho con su novia Carol Ann Spaulding. Después de aceptar un aventón de los pintores de casas Edward Thomas Arnold y John Wayne Bradford, Creech disparó a ambos hombres en la cabeza con un rifle, estilo ejecución, ¿Por qué? y arrojó sus cuerpos. La pareja robó el Buick de las víctimas y cometió una serie de robos armados al estilo Bonnie y Clyde, antes de ser arrestados en Glens Ferry 2 días después. Pero cuando fue detenido, Creech confesó más asesinatos, en total 42, a través de varios estados, aunque los investigadores solo corroboraron 9. Sin embargo, él afirmaba estar vinculado con tiroteos, apuñalamientos y golpizas de los cuales las autoridades ni siquiera tenían conocimiento. Al profundizar en la investigación, las autoridades rastrearon sus movimientos a través de tarjetas de crédito robadas y huellas dactilares, logrando 5 condenas por asesinato. Pero incluso en prisión, no había terminado. Mientras cumplía una sentencia de cadena perpetua por los asesinatos en Idaho, Creech golpeó hasta la muerte al recluso discapacitado David Dale Jensen en 1981, usando un calcetín lleno de baterías. Un juez citó 5 factores agravantes al restablecer su pena de muerte, incluyendo la naturaleza calculada del asesinato de Jensen, a pesar de un intento fallido de ejecución en febrero de 2024. Amigo, miren lo que me acaban de pasar. ¿Qué carajo? ¿Qué le pasa a Busneta, boludo? ¿Qué le pasa a Busneta? Miren esto. Los pies cuando se animan. Todo el tiempo. ¿Cuál es tu relator favorito de fútbol? ¿El señor me está preguntando? ¿Sí? Para mí Mariano Clos, campeón. Si ellos terminan, dejaré de creer en el amor. ¿Qué haces, gordo? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Abuneta? ¿Qué haces, hermano? Offside total, offside total, hermano, offside total. Offside total. Offside total, hermano. ¿Pero y ese offside? Roja y afuera. Y una fecha pospuesta para noviembre de 2024. Creech sigue siendo el prisionero en el corredor de la muerte que más tiempo ha estado en prisión en Idaho. Dakota del Sur. Masacre de Wounded Knee. El 29 de diciembre de 1890, soldados del 7º Regimiento de Caballería del Ejército de Estados Unidos masacraron al menos a 250 hombres, mujeres y niños Lakota, cerca de Wounded Knee Creek, Dakota del Sur. La violencia estalló durante un desarme forzoso de la banda de Miniconjou y Hunkpapa Lakota, del jefe Spotted Elk, quienes se habían rendido bajo escolta militar días antes. Las tropas rodearon el campamento con 4 cañones Hotchkiss de fuego rápido apuntando ¿Qué tiene que ver que sea hombre? al grupo, dejándolos sin salida. Pero mientras los soldados confiscaban las armas, estalló una lucha. Black Coyote, un hombre sordo Lakota, resistió a entregar su rifle. El arma se disparó durante la altercación, iniciando el caos. Las tropas de caballería abrieron fuego de inmediato a quemarropa contra la multitud, en su mayoría desarmada. Los sobrevivientes huyeron mientras los soldados los perseguían, usando la artillería Hotchkiss para masacrar a los que se escondían en un barranco cercano. Los testimonios de testigos describen cómo los soldados mataban metódicamente a los heridos, incluyendo a un niño de 10 años ejecutado a quemarropa. La matanza duró menos de una hora. Los cuerpos Ponele humor, paz, soy el líder. congelados cubrían la nieve, muchos despojados de ropa
por saqueadores. Los informes oficiales enumeraron entre 150 y 300 muertos Lakota, con estimaciones modernas inclinándose hacia la cifra más alta. Aproximadamente 2/3 eran mujeres y niños. El ejército otorgó 20 medallas de honor por la acción, mostrando absolutamente ningún remordimiento por la masacre de los incidentes. Carolina del Sur. Asesinatos de la familia Murdaugh. El 7 de junio de 2021. Alex Murdaugh llamó al 911 para reportar que había encontrado a su esposa Maggie y su hijo Paul sin vida, y con heridas de bala en su finca de casa en Carolina del Sur, en Los Caniles, mientras él estaba en la casa durmiendo. Pero cuando los investigadores empezaron a indagar en lo sucedido, descubrieron que no era tan claro. Un video de Snapchat que Paul grabó a las 8:44 p.m. cerca de la escena del crimen capturó la voz de Alex minutos antes de los asesinatos, contradiciendo su afirmación de que estaba en otro lugar. Los datos del teléfono celular y el GPS del vehículo lo ubicaron en el lugar alrededor de las 8:50 de la noche, la hora estimada de la muerte. Cuando fue confrontado con sus mentiras, Alex dijo que su adicción a los opiáceos lo había dejado con pensamientos paranoicos. Durante su juicio de 6 semanas, los fiscales destacaron cómo su malversación de $9 millones de sus clientes y su bufete de abogados Lo tenía todo y lo cagó por matar a su propia familia, amigo. ¿Qué carajo está pasando con algunas personas? fue descubierta el mismo día de los asesinatos. Sus inversores estaban furiosos por sus crímenes, y él necesitaba una distracción. Matar a su esposa e hijos sería una gran distracción, y también le permitiría asegurar un pago de $10 millones por seguro de vida. Pero la carrera legal de Alex colapsó a medida que salieron a la luz detalles de sus esquemas de fraude de una década, su adicción a las drogas y su obstrucción a la justicia durante el juicio. Los jurados lo declararon culpable el 2 de marzo de 2023. Después de menos de 3 horas de deliberación, recibió 2 sentencias consecutivas de cadena perpetua por asesinato y una sentencia federal de 40 años por crímenes financieros. Arizona. El flautista de Tucson. A mediados de la década ¿Cómo? de 1960, Charles Howard Schmidt Jr., de 23 años, logró construir una increíblemente mítica personalidad entre los adolescentes locales de Tucson. Con una estatura de solo 5 pies 3 pulgadas, se metía latas de hojalata y trapos en las botas de cuero para parecer más alto. Se teñía el cabello de negro azabache y usaba maquillaje grueso con lápiz labial blanco para emular a Elvis Presley. Comenzó a contar historias sobre vínculos con la mafia y afirmó ser experto en 100 técnicas sexuales, trayendo seguidores leales para seguir al flautista de Tucson. El 31 de mayo de 1964, Schmidt reclutó a su novia Mary French y a su amigo John Saunders para atraer a Alin Rowe, de 15 años, al desierto bajo el pretexto de una cita doble. Allí, la golpeó con piedras y la enterró en una tumba poco profunda mientras French esperaba en el auto y preparaba una coartada. Un año después, Schmidt estranguló a Gretchen Fritz, de 17 años, y a su hermana de 13, Wendy, dejando sus cuerpos parcialmente enterrados. Luego se jactó de los asesinatos con su confidente Richard Bruns. Incluso afirmó que los animales habían devorado los restos de Rowe. Todo esto lo emocionaba, y se salía con la suya. Bruns inicialmente guardó silencio, adhiriéndose a los códigos de lealtad de la calle, pero estaba cediendo, preocupado de que Schmidt matara a su propia novia. Sabiendo que Bruns representaba una gran amenaza para su reinado, Schmidt lo amenazó durante un secuestro vinculado a la mafia para que se mantuviera en silencio. Claro, eso solo convenció a Bruns de contactar a la policía y exponer los crímenes de su amigo. Aunque el cuerpo de Rowe permaneció desaparecido durante 2 años más, la evidencia forense de la fractura de su cráneo aseguró la condena por asesinato de Schmidt en 1966 y la sentencia de muerte, pero sería apuñalado 47 veces en 1975 por 2 compañeros de prisión, dejándolos sin vida antes de que llegara a la ejecución. Illinois. John Wayne Gacy. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores, porque cantando salen al cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores. Cuando era niño en Chicago, John Wayne Gacy sufrió una infancia abusiva bajo un padre alcohólico que se burlaba de él como tonto y maricón. Cuando se hizo mayor,
aceptó un trabajo en una funeraria de Las Vegas, donde más tarde describió haber abrazado un cadáver. El Shurra se enfadó, güey. ¿Y ahora por qué, güey? Pero cuando regresó a Illinois, ¿Y ahora qué le pasó? escondía un secreto. Había sido condenado por agredir y violar a un adolescente, y quería hacerlo nuevamente. En 1972, había establecido un negocio de construcción, pero dedicaba más tiempo a captar a jóvenes vulnerables, haciéndose pasar por contratista o falso agente de policía. Gacy atraía a las víctimas a su casa de Norwood Park con ofertas de trabajo o intimidación, utilizando el truco de las esposas. Le jodiste el mental sin hacer nada, pero ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué me pasaste, amigo? ¿Qué? ¿Pasa en que un amigo me acaba de mandar algo? Un amigo me acaba de mandar algo, a ver qué me acaba de mandar mi amigo. ¿No? ¿Qué me acaba de mandar mi amigo? A ver. ¿Qué es esto? Al otro, ya que la perdió. Ahora, pues no pongo la otra. Amigo. Gacy fue condenado en marzo de 1980 tras el testimonio del superviviente Jeff Rignall, que detalló cómo le habían aplicado cloroformo y torturado. Posteriormente fue ejecutado mediante inyección letal el 10 de mayo de 1994, y su caso se convirtió en una de las investigaciones de asesinatos en serie más extensas de Estados Unidos. Asesinatos de los años dorados en Virginia. Entre 1990 y 1996, al menos 13 mujeres mayores fueron asesinadas en Richmond, Virginia, lo que generó temores sobre un posible asesino en serie. Las primeras 6 víctimas, todas mujeres negras de entre 61 y 89 años, fueron apuñaladas en sus casas, con los crímenes inicialmente relacionados por métodos de entrada similares y la falta de señales de entrada forzada. Pero para 1996, el patrón se expandió e incluyó a 6 víctimas más, todas mujeres blancas, todas asesinadas por contusiones o estrangulamiento, cuyos cuerpos a menudo eran rociados con químicos para evitar pruebas de ADN. Los investigadores pasaron años buscando algo en lo que pudieran aferrarse, pero el asesino había sido extremadamente hábil cubriendo sus huellas. En 1999, los investigadores se centraron en Leslie Burchard, un hombre esquizofrénico y sin hogar que cumplía cadena perpetua por 3 asesinatos no relacionados. Él confesó haber cometido 4 de los asesinatos de los años dorados, describiendo detalles de las escenas del crimen que los investigadores más tarde afirmaron que nunca fueron públicos. Pero no había evidencia física que lo vinculase a las escenas, y él retiró su declaración antes de su muerte en 2002, diciendo que quería escapar de los interrogatorios. El detective retirado Ron Reed sugirió más tarde que Burchard probablemente cometió otros crímenes de los que no se tiene conocimiento, pero la investigación se fragmentó debido a las pruebas contradictorias. Los primeros apuñalamientos fueron muy diferentes a las... ¿Qué carajo está pasando en el chat? ¿Qué carajo está pasando en el chat? Estaba viendo un mensaje de WhatsApp y vuelvo, están peleando. ¿Qué carajo está pasando? Franco no hate, a Franco no hate, denle ban. ¿Alguno de los mods le puede dar ban a Franco no hate? Para hacer no hate está complicado, Franco. Para hacer no hate está complicado, Franco. Menos mal que eras Franco no hate. Complicado, mi amigo Franco. Complicado. Vaya muñeco. golpizas posteriores. La demografía de las 500 sube y banea a Javi. Por 500 sube puede banear hasta a mí, chupa verga. víctimas cambiaba constantemente, y la enfermedad mental documentada de Burchard lo hacía altamente poco confiable, a pesar de sus confesiones. Las lagunas forenses y la ausencia de vínculos biológicos dejaron dudas sobre su implicación en las 13 muertes. A partir de 2025, la mayoría de los casos siguen abiertos, con preguntas sin resolver sobre si hubo múltiples perpetradores o un asesino en evolución. Tennessee, McCamey Manor.
McCamey Manor, una atracción extrema de casas embrujadas que opera en Summertown, Tennessee. No es un recorrido típico por ¿No una hay una película sobre esto? casa del terror, fundada por Ross McCamey, un veterano de la Marina y ex-actor. La atracción requiere que los visitantes firmen una exención de responsabilidad No me jodas que Tartaja tiene 50k, no me jodas. No me jodas que Tartaja lo hizo de nuevo. ¡Ay, hijo de puta, no me mientan Y más! estafando tampoco lo tendrás, créeme. No tiene mucho sentido. Incluso la princesita Pensé que se ya tenía molesta porque 30k, le hijo de pregunten puta, tanto. no Me da lo mucha risa a tiene. veces porque me preguntan todo el rato por el tema del laboratorio. Cuando supe que no tengo el dinero para montarlo. O sea, desde que lo dije, de 40 páginas detallando riesgos como el ahogamiento simulado, la ingestión forzada de sustancias desconocidas, extracciones dentales sin anestesia ¿Qué? y el entierro temporal, antes de que se les permita entrar. La experiencia se comercializa como un tour de 10 horas e involucra a actores que restringen físicamente a los visitantes, simulan ahogamientos, administran descargas eléctricas no letales y emplean tácticas de privación sensorial. Los participantes anteriores reportan haber sido atados, amordazados y sometidos a juegos mentales similares a la hipnosis, diseñados específicamente para sus fobias. Nadie ha completado la experiencia completa, y los críticos alegan que el personal a veces ignora las solicitudes de retiro. Las autoridades de Tennessee investigaron McCamey Manor en 2023 después de las acusaciones en el documental de Hulu Monster Inside, que describió la atracción como una cámara de tortura. McCamey mismo enfrentó cargos de intento de asesinato, violación y agresión doméstica ¡Violación! en julio de 2024 relacionados con incidentes en su propiedad. Es que mientras Sin yo ya embargo, me a voy. pesar del escrutinio legal continuo y la reacción pública, la atracción sigue operando con una lista de espera reportada de 27,000 personas. Texas. Henry Lee Lucas. En 1960, Henry Lee Lucas fue encarcelado por el asesinato de su madre. Pero esto fue solo el primer crimen en una vida de crímenes que lo llevarían a convertirse en uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos. En 1983, mientras estaba en prisión en Texas, Lucas ¡Arrasers! ¡Gracias por la sub! ¡Grande! le dijo a las autoridades que había cometido cientos de asesinatos sin resolver en todo Estados Unidos y que estaba listo para confesar su impresionante cantidad de crímenes. Las fuerzas del orden, incluidos los Texas Rangers, formaron un grupo de trabajo para validar sus confesiones, que abarcaban al menos 28 estados. Lucas describió detalles macabros de los crímenes, desde apuñalamientos hasta decapitaciones, y las autoridades pronto cerraron más de 200 casos atribuidos a él. Era tan útil y cooperativo con las autoridades que se le otorgaron privilegios como comidas en restaurantes y movimientos sin restricciones ¡Opa! dentro de las estaciones de policía, lo que reforzó su credibilidad. Para 1985, el conteo de asesinatos confesados aumentó a 600, con la policía aceptando sus relatos a pesar de las inconsistencias cada vez más evidentes. Por nombrar dos, él había reclamado responsabilidad por un homicidio en Houston en 1981, mientras estaba encarcelado en Maryland, y por un asesinato en Texas en 1975 mientras Ya empezó a fliparse. trabajaba en Ya empezó a fliparse. Pensilvania. Estas inconsistencias llevaron a los periodistas a investigar más a fondo lo que estaba sucediendo, y fue entonces cuando descubrieron un problema serio. A Lucas se le habían dado archivos de casos para refrescar su memoria, esencialmente dándole información falsa para ayudar a la policía a cerrar más casos, a pesar de la falta de evidencia física. Las pruebas de polígrafo y los registros de empleo también contradijeron sus cronologías, revelando que constantemente mentía. Finalmente, solo 3 asesinatos pueden confirmarse como cometidos por Lucas: su madre, su novia Becky Powell y su arrendadora Kate Rich. Pero el daño perduró, con casos cerrados oficialmente en muchas jurisdicciones, a pesar de saber que no habían sido cometidos por él. Nivel 5. Colorado. La familia Galvin. En la década de 1960, Amigo, yo veo a estos que son como... ¿Cuántos hijos tienen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 pendejos. Digo, esto no va a salir bien. en Colorado No Springs, hay chance. la familia Galvin, compuesta por los padres Don y Mimi y sus 12 hijos, se convirtió en un caso sombrío de estudio sobre enfermedades mentales. 6 de sus hijos desarrollaron esquizofrenia, una Tranquilo. condición marcada por violencia creciente y psicosis. El mayor, Donald, mostró un comportamiento perturbador por primera vez en la Universidad Estatal de Colorado, saltando a una hoguera y desmembrando a un gato antes de intentar asesinar a su esposa, lo que llevó a su diagnóstico. Los demás no fueron menos violentos. Brian apuñaló fatalmente a su novia en California, luego se suicidó. Jim,
diagnosticado más tarde. Abusó sexualmente de sus hermanas menores y murió por una sobredosis de medicación en 2001. Peter experimentó arranques violentos, requiriendo la intervención de la policía después de atacar a miembros de su familia. Y más tarde fue encontrado atado a una cama de hospital empapada en orina. Joseph reportó voces y apariciones en el cielo, mientras que Matthew creía que era Paul McCartney. Las condiciones de los hermanos eran tan graves que cada uno pasó por ¡Se creía Paul McCartney! hospitales estatales, sometidos a terapias de electroshock y sedantes Bro, Zinc is Paul McCartney. que aislaron aún más a la familia. La policía era llamada constantemente a la casa, ya que las peleas entre los 10 hermanos a menudo se volvían físicas y violentas. Investigadores más tarde identificaron una mutación genética en los afectados y su madre, vinculando la genética con sus condiciones compartidas. Pero los chicos también compartían su propia cuota de trauma, incluido el abuso sexual por parte de un sacerdote de confianza y Jim, lo que plantea más preguntas sobre su condición. Washington. Jake Bird. Jake Bird, un obrero transitorio con un historial criminal que abarcaba robo y asalto, fue arrestado en Tacoma, Washington, en octubre de 1947 después de que los vecinos reportaran gritos provenientes de la residencia Clud. Cuando llegaron al lugar, los oficiales encontraron a Bertha Clud y su hija Beverly June, brutalmente asesinadas con un hacha. ¿Qué? Bird estaba en el proceso de huir y agredió a 2 oficiales con un cuchillo antes de ser sometido. Confesó los asesinatos, alegando que un intento de robo escaló a violencia cuando fue confrontado, aunque las pruebas sugerían un motivo de abuso sexual. Condenado en un juicio de 3 días, Bird fue sentenciado a muerte el 6 de diciembre de 1947. Durante la sentencia, denunció a su representación legal y declaró: "Todos ustedes que tuvieron algo que ver con este caso van a morir antes que yo". Nadie lo tomó en serio. Pero luego, comenzaron a suceder cosas. El juez del Tribunal Superior del Condado de Pierce, Edward D. Hodge, sufrió un ataque cardíaco fatal en menos de un mes. Otros involucrados en el caso murieron dentro de un año de la llamada maldición. El oficial de policía de Tacoma, John Hickey, el subjefe de policía... Paren, miren lo que me acaban de mandar. Paren, escuchen lo que me acaban de mandar. Sale bien, si te sale bien, eres el puto amo, eres el puto abogado de puta madre, porque Definitivamente no voy a hacer más empanadas, voy a hacer un comparado. ¿Qué? y enterrado en una tumba sin marcar en el penitenciaría estatal de Walla Walla, Iowa. Asesinatos con hacha de Villisca. El 10 de junio de 1912, en Villisca, Iowa, Mary Peckham notó que sus vecinos, la familia Moore, estaban misteriosamente ausentes de sus habituales quehaceres Estafa Ceslan. matutinos. Inmediatamente fue a su casa para ver cómo estaban. Nunca imaginó la escena que descubriría. ¿Vos sos de acá, Mr. Sam? Josiah Moore, su esposa Sarah, sus 4 hijos y 2 hermanas visitantes, las Stillinger, habían sido golpeados hasta la muerte con un hacha mientras dormían. Los investigadores encontraron el arma del crimen, el hacha de Josiah, dejada en el dormitorio de huéspedes junto a un trozo de tocino de 4 libras proveniente de la nevera, agua sanguinolenta sobre la mesa de la cocina, y una lámpara de gas con la mecha atenuada sugerían que el asesino se lavó y usó poca luz para ocultar sus brutales asesinatos. Todos los espejos estaban cubiertos con telas, y 2 cigarrillos usados en el ático indicaban que el asesino se había escondido allí antes del ataque, posiblemente durante horas, esperando su momento para actuar. Lena Stillinger mostró heridas defensivas y posible interferencia sexual, aunque investigaciones posteriores pusieron en duda esa conclusión. El asesino golpeó a todas las víctimas con el lado romo del hacha, excepto a Sarah, quien sufrió heridas innegables de la hoja. Las autoridades consideraron a varios sospechosos con motivos creíbles para los crímenes, incluido el rival comercial de Josiah, un predicador errante y un asesino en serie vinculado a asesinatos similares con hacha. Pero, a pesar de 2 juicios y reclamos federales que vinculaban a estos sospechosos con los crímenes, no se lograron condenas. Más de 112 años después, el caso sigue sin resolverse. Wisconsin, Ed Gein. Ed Gein fue criado en la remota granja familiar de Plainfield, moldeado por una madre dominante y religiosa que le inculcó un miedo profundo al pecado y a la inmoralidad de las mujeres. Tras la muerte de su padre y la sospechosa desaparición de su hermano Henry, vinculada a un incendio que Ed supuestamente causó, su estado mental se deterioró. Pero cuando su madre murió en 1945, descendió a una psicosis profunda, preservando su habitación como un santuario mientras el resto de su casa se descomponía y pudría.
En 1947, comenzó a exhumar cadáveres femeninos de cementerios locales, fabricando trofeos macabros con su piel y huesos, incluyendo máscaras, tapicería de sillas y un cinturón de pezones humanos. En cuestión de años, ¿Qué? sus extrañas fijaciones escalaron hasta el asesinato, matando a la dueña de una tienda de artículos de ferretería y escondiendo sus restos en su cobertizo. Durante 3 años, circularon rumores sobre su desaparición hasta que otra dueña Cuando queden 5 minutos pongo la canción. de una tienda de ferretería desapareció. Los testigos recordaron haber visto a Gain en su tienda, y cuando la policía investigó, encontraron su cuerpo decapitado en su cobertizo, colgado y desentrañado. Un registro de la casa de Gain reveló cabezas humanas usadas como tazones para sopa, órganos en el refrigerador y al menos 15 restos de víctimas esparcidos, algunos robados de tumbas, otros de asesinatos. Confesó haber matado a las 2 mujeres, pero afirmó que la mayoría de las partes del cuerpo provenían de cementerios. Declarado legalmente insano en 1958, Era un pasó su insano. vida en instituciones psiquiátricas hasta su muerte en 1984. La granja de Gain, incendiada por indignados locales en El 1958, insano. se convirtió en parte del folclore local, consolidando su legado siniestro. Wyoming. Muerte en las aguas termales. En Wyoming, las aguas termales del Parque Nacional Yellowstone han cobrado al menos 22 vidas desde 1890. Y las víctimas son diversas, desde niños hasta adultos, que subestimaron la combinación letal de temperaturas escaldantes y terreno inestable. En 1890, James Joseph Stumbo, un niño de 7 años, se alejó de su familia y cayó en una fuente termal cerca de Old Faithful, convirtiéndose en la primera fatalidad registrada. Más de un siglo después, en 2016, Colin Scott, de 23 años, murió tras resbalarse en una piscina ácida de 93 grados Celsius. Los guardabosques abandonaron los esfuerzos de recuperación en pocas horas, ya que su cuerpo se disolvió en el agua hirviente y corrosiva. Un trágico desenlace que fue capturado por el teléfono de su hermana antes de que ella alertara a las autoridades. Los incidentes provocaron un aumento de las advertencias en todo el parque, pero los visitantes siguen ignorándolas. Traba brasileña te la mama por 20 sub. Traba brasileña te la mama por 20 sub. En julio de 2022, Il Hun Ro, de 70 años, ingresó a la fuente termal Abyss en la cuenca del Geyser West Thumb. Solo se encontró un zapato y restos parciales semanas después. La frágil corteza del parque, a menudo tan delgada como una capa de hielo, oculta agua hirviendo subterránea, creando peligros ocultos. Las misiones de recuperación suelen ser detenidas debido a preocupaciones de seguridad para los rescatistas, lo que significa que aquellos que caen son perdidos casi al instante. Pero los registros históricos muestran patrones recurrentes: niños sin supervisión, excursionistas que se desvían de los senderos y aventureros que prueban las piscinas termales. Todos terminan con heridas graves o algo peor. Nivel 6. Uy, Massachusetts. Jolly Jane. cabrón. La carrera de enfermería de Jane Topham comenzó en 1885 en el hospital de Cambridge, donde ganó el apodo de Jolly Jane por su aparente calidez hacia los pacientes. Pero detrás de esta fachada alegre, realizaba experimentos letales, alterando las dosis de morfina y atropina para estudiar sus efectos, una práctica que provocó muchas muertes de pacientes. Sus compañeros de trabajo no confiaban en ella, creían que estaba robando y haciendo quién sabe qué detrás de puertas cerradas. Pero, a pesar de sus sospechas, consiguió puestos en el Hospital General de Massachusetts y luego como enfermera privada, falsificando recomendaciones para avanzar. Luego, en 1895, comenzó su carrera como asesina. Usando su conocimiento de la medicina, envenenó a su casero, Israel Dunham, y encontró una nueva alegría al hacerle daño a aquellos que eran demasiado vulnerables para detenerla. Durante los 6 años siguientes, se enfocó en pacientes mayores, amigos y familias, usando veneno para inducir su sufrimiento prolongado, lo que ella admitió más tarde le causaba una excitación Subí Sergio Ramos, ya son los últimos minutos. sexual. Y todo el tiempo evadió la detección al explotar su autoridad médica, falsificando registros y moviéndose entre instituciones. Pero en 1901 En 5 minutos pongo la canción final. había ido demasiado lejos. Jane había eliminado a casi toda la familia Davis en Cataumet, Massachusetts. Las autoridades estaban con muchas sospechas de cómo una familia entera pudo morir de manera similar sin una causa clara. Cuando las autopsias revelaron envenenamiento con morfina, Jane fue arrestada. En 1902 confesó 31 asesinatos, pero luego admitió que probablemente fueron más de 100. Finalmente, fue declarada legalmente insana,
evitando la prisión a través de un compromiso de por vida en el Hospital Psiquiátrico de Taunton. Nevada. Tiroteo en Las Vegas. Stephen Paddock, un contador retirado de 64 años y apostador de alto riesgo, llegó a su suite en el piso 32 del Mandalay Bay Resort de Las Vegas, el 1 de octubre de 2017 con una misión: causar tanto daño como fuera posible. Muy por debajo de él, se estaba desarrollando el festival de música Road 91 Harvest, y cuando llegó el momento, Stephen utilizó 23 rifles, incluidos 14 modificados con bump stocks para imitar el fuego automático, y disparó más de 1000 balas contra la multitud en 11 minutos antes de acabar con su propia vida. Suban al área, yo tiro al centro. Mató a 58 personas e hirió a casi 900. El ataque sigue siendo el tiroteo. Pará, ¿cuántos hiciste? Hice un montón. Mira, te voy a explicar de qué hay. Porque los digo, quieren hacer unos frititos. Mire. ¿Qué carajo es esto? ¿Cuántos hizo? Esto me los voy a meter en el ano. Sí, mira, con milanesita de no pollo. Que me compré milanesita de no pollo. Este me salió mal. Este es el último, evidentemente, no el más prolijo. Este me salió como el orto. Este tiene palta, huevo con mayonesa, no sé qué más. Este tiene bonito. Pura esencia. Eres un fraude, Sok. Jamás volveré a confiar en ti. Y este tiene atún. ¿Te gustó el frito? Sí, estaba rico. Gracias por los $3. Pusieron un alargue. Déjennos llegar hasta los 5 minutos, así pongo la canción, chavales. Masivo más mortal en la historia moderna de Estados Unidos. Stephen planeó meticulosamente la masacre durante meses. Hijo de Reservó puta. suites en el Mandalay Bay con vista al festival 6 días antes de su ataque. Contrabandeó armas en 10 maletas con la ayuda del personal del hotel e instaló cámaras para monitorear la actividad en los pasillos. Se tardaron 72 minutos antes de que las autoridades pudieran irrumpir en la habitación de Stephen. Una respuesta dolorosamente lenta que podría haber sido devastadora si el asesino no hubiera terminado con su propia vida. Modric, Pero estoy incluso esperando el después de una centro. investigación completa, el FBI concluyó que no había un motivo ideológico ni financiero, dejando sus verdaderas intenciones como un misterio. Delaware. Asesino de la Ruta 40. Stephen Brian Pennell, el único asesino en serie documentado de Delaware, ¿El pene? aterrorizó la Ruta 40 entre ¿El pene? 1987 y 1988, eligiendo a mujeres que encontraba a lo largo de la carretera. Haciéndose pasar por un cliente, el electricista casado atraía a trabajadoras sexuales y autoestopistas a su furgoneta Ford azul, que había equipado con alfombra azul. Una vez que las víctimas estaban dentro, Stephen revelaba su kit de tortura oculto, que incluía pinzas, látigos, cinta adhesiva y cuchillos. Ataba las muñecas y tobillos de sus víctimas. Luego las sometía a prolongados ataques sádicos, aplastando los senos con las pinzas, mutilando los cuerpos con martillos y estrangulándolas antes de desechar sus restos cerca de carreteras boscosas. Las autoridades vincularon los crímenes a través de fibras de alfombra azul encontradas en el cuerpo de la víctima Catherine DiMauro. Al darse cuenta de que había un asesino merodeando por la Ruta 40 buscando víctimas, se desplegó un grupo de trabajo interinstitucional con agentes encubiertos a lo largo de la ruta. El 14 de septiembre de 1988, la oficial novata Renee Tashner, haciéndose pasar por una trabajadora sexual, encontró la furgoneta de Pennell. Ella se negó a ¡Puta! negar. ¡Gracias por la sub! No dejan llegar a los 5 minutos finales, ¿eh? De manera encubierta recolectó Gracias, Jota. fibras de alfombra durante la conversación y registró su placa de matrícula. El análisis forense mostró una coincidencia de las fibras con el caso de DiMauro, lo que activó una vigilancia las 24 horas del día sobre él. Los erráticos viajes nocturnos de Pegó en el Pennell por la palo. ruta aumentaron aún más las sospechas. Una detención de tráfico el 30 de septiembre permitió a la policía registrar su furgoneta, encontrando manchas de sangre, cabello de las víctimas y las herramientas de tortura. Las comparaciones de fibras y las pruebas físicas solidificaron el caso, lo que llevó a su arresto en noviembre de 1988. Las autoridades registraron su propiedad, descubriendo rollos de cinta adhesiva idéntica a la utilizada en las víctimas, confirmando su conexión con al menos 5 asesinatos. En 1989, Pennell fue declarado culpable de asesinato y recibió 2 sentencias de cadena perpetua. Indiana. Experimentos de radiación. En 1927, los funcionarios de la escuela Lyles Consolidated School en una zona rural de Indiana informaron a los padres sobre una nueva oportunidad para sus hijos, un tratamiento médico, gratuito en el hospital del condado para tratar afecciones en el cuero cabelludo. 10 Pensé que decía en el culo. estudiantes afroamericanos, incluido Bertus Hardiman, de 5 años, que aún no estaba formalmente inscrito,
subieron a un autobús escolar bajo el pretexto de recibir tratamiento para la tiña. Los padres firmaron formularios de consentimiento, aprobando. No estés triste porque se acaba el extensible. Está triste porque sucedió. No estés triste porque ya se acabó todo. Disfruta los memes, el chúpame la muñeca. El super gay. El sé su papi. Los ninjas son putos. Ay, mis pezones. Es mi piti. Sé feliz por eso. Sé feliz. Que sus hijos recibieran el tratamiento. Pero el formulario omitió algunos detalles críticos. El procedimiento consistía en una exposición directa a la radiación en el cuero ¡Ducha masiva esta noche! cabelludo de los niños a través de equipos de rayos X no probados. Estos niños no estaban siendo tratados para la tiña. Estaban siendo objeto de experimentos. Y para Bertus, les dieron demasiada radiación. Las reacciones inmediatas incluyeron dolores de cabeza severos, mareos y quemaduras en el cuero cabelludo. En pocas semanas, todos perdieron su cabello permanentemente, y Bertus desarrolló necrosis progresiva del cráneo, lo que lo obligó a esconder su cabeza bajo sombreros y pelucas por el resto de su vida. Los registros médicos revelaron más tarde que el gobierno de Estados Unidos había autorizado las pruebas como parte de una investigación de la era de la Guerra Fría sobre los efectos biológicos de la radiación. No se proporcionó monitoreo de salud a largo plazo ni compensación, aunque la desfiguración de Hardiman se convirtió en un caso documentado. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué es un chiste? Las familias de los niños pasaron décadas sin saber que sus familiares habían sido participantes involuntarios en un experimento clasificado de radiación. Bertus murió en 2007 a los 85 años, habiendo sufrido dolor crónico y aislamiento social durante toda su vida. Su herida se había vuelto cancerosa, un trágico final para una vida marcada por el sufrimiento. Nivel 7. Georgia. Samuel Little. Samuel Little, nacido en Reynolds, Georgia, se convirtió en el serie confirmado más prolífico en la historia de Estados Unidos. Al comienzo de su carrera criminal en 1970, no era más que un ladrón menor que escaló asaltos violentos, pero logró evadir repetidamente las consecuencias graves. Cuando lleguen los 5 minutos pongo la canción, chavales. A pesar de haber sido arrestado más de 100 veces por crímenes como secuestro y violación. Parte de la razón por la que se salió con la suya durante tanto tiempo fue que Little tenía como objetivo a mujeres marginadas, trabajadoras sexuales, drogadictas y otras personas en áreas de alta criminalidad. Las estrangulaba hasta la muerte y a menudo dejaba sus cuerpos en callejones, basureros o lugares remotos. Los fallecimientos de muchas víctimas inicialmente fueron mal clasificadas como sobredosis o accidentes y no se investigaron más. Pero en 2012, la policía de Los Ángeles vinculó su ADN con 3 casos sin resolver de los años 80 después de arrestarlo por una orden de drogas en Kentucky. Al darse cuenta de que tenían un asesino en serie, Little fue condenado en 2014 y sentenciado a cadena perpetua. Sin embargo, permaneció sin cooperar hasta 2018, cuando el Texas Ranger James Holland logró ganarse su confianza durante 700 horas de entrevistas. Finalmente, Samuel Little reveló todo, usando su memoria fotográfica para una buena causa, e incluso dibujó imágenes de sus víctimas. Docenas de asesinatos en 19 estados, al menos 60 confirmados, aunque él confesó haber cometido 93 entre 1970 y 2005. Little murió en prisión en diciembre de 2020, dejando un rastro de confesiones no resueltas y preguntas sin respuesta sobre otros asesinatos. ¿Quieren ver algo que dé cringe que me acaban de mandar? Te pone 135 de IQ y puso el cerebro al revés. Te pone 135 de IQ y puso el cerebro al revés. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Puso 135 de IQ, puso el cerebro al revés. Pobre. Dios santo. Dios santo. Y no deja que nadie responda, ¿y no? Toca acá. ¿Qué es eso? Me ha puesto moneditas aquí y se cayeron hasta ahí.
Florida. El destripador de Gainesville. ¿Qué? En agosto de 1990, el destripador de Gainesville asesinó a 5 estudiantes universitarios minutos y en ponemos la Gainesville, canción. Florida, durante una masacre de 3 días. Entraba en los apartamentos usando un destornillador. Agredía sexualmente a 3 víctimas, las ataba y las mataba de manera extremadamente violenta antes de posar sus cuerpos en macabras exhibiciones. No había evidencia que vinculara a nadie con los asesinatos, lo que dejó a las autoridades con un desafío serio. El único sospechoso era Ed Humphrey, un estudiante de la Esperás a comer un rato. ¿Eh? Porque ahora ya me veo que te llenaste. No, yo estoy como para dentro de 3 horas, coma. Ah, ok. Universidad de Florida con problemas de salud mental, pero no había evidencia que lo conectara con los asesinatos. Pero en noviembre de 1990, Cindy Jurasich, residente de Luisiana, había escuchado todo sobre los asesinatos y sospechó inmediatamente de un joven de su Pero no dejan llegar a los 3 minutos, a los 5 minutos. Déjenme poner la canción. Muchas gracias, Sercross, pero déjame poner la canción, amigo. iglesia, Danny Rowling, quien había hecho algunos comentarios preocupantes al entonces esposo de Cindy, confesando que le gustaba meter cuchillos en la gente, aunque al principio no creyó que él fuera capaz de matar. Cindy reportó la sospecha a Crime Stoppers. Las pruebas de ADN confirmaron que su sangre coincidía con la encontrada en la escena, así como sus otras evidencias encontradas en su campamento, incluyendo un destornillador, pantalones manchados de sangre y diarios de audio, solidificaron el caso. Cindy, sin querer, había detenido a un asesino en serie. Rowling confesó los 5 asesinatos en 1994 y se declaró culpable para evitar un juicio. Fue ejecutado por inyección letal en 2006. Nebraska, Puente del Corazón. A principios del siglo XX, la Escuela Portal, más tarde conocida como la Casa del Hacha, era una escuela de una sola habitación en Papillion, Nebraska. Se decía que una maestra supuestamente perdió la cordura, decapitando uno por uno a sus estudiantes y arrancándoles los corazones. Los llevaba hasta un puente cercano y arrojaba los corazones al agua debajo. Se dice que las personas que visitan el Puente del Corazón, como se conoció más tarde, han visto una figura femenina sombría, que se cree es el espíritu de la maestra, regresando a la escena de su crimen más espantoso. Pero también hay quienes afirman que aquellos que caminan por el puente después del anochecer escuchan el sonido rítmico de latidos del corazón o susurros, como si los órganos aún estuvieran vivos y activos, incluso después de todo este tiempo. Investigadores paranormales vienen de todo Estados Unidos para tratar de confirmar si las afirmaciones son ciertas, y han confirmado los sonidos Los tambores de la libertad. de latidos del corazón. ¡Nika! Missouri, el carnicero de Kansas City. Robert Andrew Berdella Jr. era un vendedor de mercados de pulgas en Missouri con un muy pero muy oscuro secreto. Era el carnicero de Kansas City, la figura siniestra que secuestraba, torturaba y mataba a hombres. Sus métodos incluían cautiverio prolongado, de hasta 6 semanas, combinado con descargas eléctricas, fracturas óseas, inyecciones en la garganta con limpiador de drenajes y la meticulosa tarea de llevar un registro de cada acto en diarios manuscritos. Y sus víctimas no tenían idea de en lo que se estaban metiendo. Berdella atraía a sus víctimas con ofertas de refugio, paseos o ayuda para fianzas, a menudo eligiendo personas vulnerables como Jerry Howell, de 19 años, a quien drogó y torturó hasta la muerte en 1984. Una vez que estaban muertos, Berdella desmembraba a las víctimas con sierras, Qué bien, desechando los restos en bolsas de basura, mientras guardaba partes del cuerpo como trofeos. El 29 de marzo de 1988, secuestró a Christopher Bryson, de 22 años, un trabajador sexual. Durante 4 días, Bryson fue forzado a pasar por la tortura que tanto le gustaba a Berdella, incluyendo ojos frotados con amoníaco y forzada a guardar silencio mediante inyecciones de drano. Pero Bryson rompió el patrón, porque escapó. Durante su cautiverio, había notado fósforos que Berdella dejaba atrás. Logró tomarlos, utilizándolos para quemar sus ataduras y saltar desde una ventana del segundo piso a pesar de tener el pie roto.
Inmediatamente Voy preparando la canción, chavales. fue a la policía, exponiendo el retorcido reinado del terror de Berdella. Las autoridades investigaron de inmediato, recuperando 2 calaveras humanas, vértebras, una motosierra manchada de sangre y 334 fotos Polaroid que mostraban sesiones de tortura durante un registro en la casa de Berdella en Hyde Park. La investigación confirmó que entre 1984 y 1987 secuestró, torturó y asesinó al menos a 6 hombres. Frente a las abrumadoras pruebas, Berdella se declaró culpable de 6 asesinatos en 1988, recibiendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió de un infarto en 1992. Que queda un estado nada más. En 2 minutos y 50 segundos pongo la canción. Pongo la canción, chavales. Maryland. Joe Metheny. Joseph Roy Metheny ¡Ay, qué fue miedo! uno de los asesinos en serie más notorios de Maryland, aprovechándose del lado oscuro de Baltimore, donde la adicción y la falta de hogar predominaban, explotando su acceso a un remolque aislado cerca de un almacén de palets en el suroeste de Baltimore. Cazaba a mujeres marginadas, muchas de las cuales eran trabajadoras sexuales o luchaban contra el abuso de sustancias. Las atraía con drogas o promesas de refugio, antes de violarlas y asesinarlas. Pero para 1996, se aburría de este patrón y quería hacer algo aún más extremo. Comenzó a desmembrar los cuerpos de sus víctimas, almacenando la carne en envases Tupperware, presuntamente mezclándola con carne de cerdo y res para vender. ¿The Butcher? ¿The Butcher? Venderla como sándwiches de barbacoa en un puesto a la orilla de la carretera. Más tarde le dijo a los investigadores, nadie puede notar la diferencia entre la carne humana y la de cerdo cuando están combinadas, explicando así cómo logró salirse con la suya durante tanto tiempo. Pero en diciembre de 1996, Rita Kemper escapó de su remolque después de un intento de violación y alertó a la policía sobre lo que estaba haciendo. Cuando los detectives llegaron al remolque, descubrieron los restos de Kimberly Spicer y Kathy Magaziner, 2 trabajadoras sexuales a quienes Metheny admitió haber apuñalado y golpeado. Aunque fue condenado por estos 2 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua, Metheny confesó al menos 10 crímenes, aunque no hubo evidencia física que confirmara si realmente ocurrieron o no. Si aún no has tenido suficiente de contenido perturbador, mira este video de encuentros inquietantes. ¿Cuál, brother? ¿Cuál, brother? No me pusiste ninguno. Chavales, voy a poner las canciones.